Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta mañana de día feriado con Alberto Mayol. Esto puede ser una pesadilla. Les damos gracias por conectarse en este horario en que generalmente no solemos transmitir cosas. Y les recordamos que pongan su like y compartan el contenido porque esta encuesta que vamos a comentar hoy día es la encuesta más, no sé, disruptiva, más llamativa que he visto, creo, en los últimos, en el último año. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tere? Muy bien. Hola Rocío. Sí. Hola, hola, buenos días. A ver Alberto, ¿por qué partimos? Supongamos que a la primera vuelta para elegir presidente de Chile llegan los siguientes nombres. ¿Por quién votaría? Y acá tenemos la lámina de la sorpresa. Vean ustedes. Janet Jara, 33,5%. Eso se mantiene dentro de la lógica habitual, ¿no O es sea, cierto? bajó, no había marcado tampoco hace mucho tiempo, Mm, hace 4 o 5 meses. ya, pero bajó ¿cuánto? 4 puntos. No, 3 puntos, estaba en 3 puntos. 35. Sí. Ya, perfecto. Johannes Kaiser, 19,3. Evelyn Matei, 19,3. José Antonio Cast, 17,7. Quedémonos ahí. Qué bueno ahí. A Ya, ver, antes de eso, Tere, perdón, Alberto, ¿de qué periodo abarca? Como para que la gente que se está recién enchufando no Terminó, sepa a qué se midió. el terreno es la segunda quincena, toda la segunda quincena hasta antes de ayer. O sea, estamos justo recién terminados. Perfecto. O sea, o sea, segunda quincena de octubre, esas son Segunda las quincena fotos de que muestra esta octubre, encuesta. claro. O sea, nosotros terminamos la primera, le entregamos el 15 y el 17 estamos en terreno y terminamos el 28, 29 para poder procesar. ¿Cuántos ya. encuestados son, Alberto? Siempre son 600 casos con cuotas sociodemográficas. Ya. Tere, pregunto estas cosas más plateras de metodología para que la gente sepa qué cosa está reflejando los datos, po. Sí, 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 no, está perfecto. importante, Yo, importante. ya, a ver, Alberto, ¿por qué tú ves algo tan distinto a lo que ve el resto? Estaría pasando Janet Jara, ya eso no es novedad. Kaiser y Matei empatados. Kaiser estaba segundo, tercero, ya uno podría entender eso, pero Matei estaba en el suelo. Y Cast perdiendo frente a los dos. A ver, explícanos un poco porque esto me Bueno, sorprende. o sea, sorprende básicamente porque efectivamente tenemos diferencias con varias otras encuestas. Si seguimos la tesis de Cadem con todas las otras encuestas, hay otras que están en una mirada donde hay cierta convergencia. Las razones pueden ser múltiples. En primer lugar, las encuestas que nosotros hacemos, lo que hacemos encuestas que se pueden sacar en un periodo corto de tiempo, con un terreno corto de 2 semanas, algunas una semana, algunos declaran que lo hacen en 4 días, cosa que yo no conozco que se puede hacer, pero bueno. Más allá de eso, todos los que trabajamos con esto estamos trabajando bien en el límite porque estamos trabajando con muestras no probabilísticas. Eh, y eso es así. Y las muestras no probabilísticas no te dan garantías matemáticas respecto a si la muestra es representativa, porque eso es gente que tiene un margen de error de más 2, 3%. Si no tienes una encuesta probabilística, no tienes margen de error. No porque seas perfecto, sino porque ni siquiera sabes cuál es tu margen de error. ¿Ya? Entonces, estamos todos jugando un juego complicado, por eso siempre hay ciertas variaciones, pequeños errores. ¿Y dónde se depositan los errores? Bueno, primero es tener confianza en que uno tiene un buen equipo para que no hayan casos inventados. Eso es un tema que es súper delicado, ¿ya? Y que es muy masivo, desgraciadamente. En segundo lugar, es la calidad de los cuestionarios, la calidad de la forma de hacer las preguntas, el planteamiento, la forma de construir el cuestionario de manera tal de que la persona llegue al momento en que va a votar sin ninguna pregunta sesgo previa, ¿ya? O sea, si yo pregunto primero, ¿a usted le parece importante votar por aquellas tendencias que defienden a los carabineros? Sí. Entonces ahora díganos por quién votaría en caso, o sea, estás sesgando, porque obviamente estás produciendo un efecto. Entonces, que no haya sesgo previo, pero que al mismo tiempo sí existe una introducción, porque te están preguntando un voto que es secreto.
y por tanto el voto secreto, la gente dice, bueno, pero ¿por qué me está preguntando una cosa que yo no le cuento a la gente que no es mi familia, que, en fin? Entonces, es difícil ganar la confianza para eso. Para eso el cuestionario tiene que tener la capacidad para decirle, mire, a mí me interesan muchas cosas, somos gente buena que no andamos buscando solamente conocer su más oscuro secreto, sino que queremos otras cosas. Y después de eso preguntarlo. Entonces, hay muchas cosas que ayudan a que la gente declare. Y además, metodológicamente, nosotros en el cuestionario tomamos una decisión que es polémica, pero y es también interesante. Nosotros lo que hacemos es decir, ¿sabe qué? Sus alternativas son estos votos. No le decimos, ay, es que estoy indeciso, ¿ya? Ay, es que voy a votar blanco o nulo. ¿Por qué? Yo prefiero perder precisión a favor de obtener un voto que perder precisión para no tener ningún voto. Me explico. Muchas de las otras encuestas dicen, estoy indeciso o no sabe, no contesta, y agregan además voto nulo o blanco, ¿ya? Cuando tenemos esa situación, lo que pasa es bien complejo porque normalmente sale 15, 20%, a veces a algunos les sale más, de gente que no te contesta, ¿ya? Entonces, esos son exactamente los votos que más te interesa saber, porque son los votos más blandos, ¿ya? Y que no están diciendo que están indecisos, que están aquí. Entonces aparece el concepto de indecisos como una cosa gigante. No, la gente no está indecisa, la gente cambia, que es distinto. La gente está votando por un candidato no muy convencido y llega de repente un momento y se cambia a otro candidato. Y yo quiero saber que se cambiaron, quiero saber que se movieron, ¿ya? Entonces, porque al final, claro, empiezan todos a converger y qué sé yo, pero al final, pero es muy tarde. Entonces, nosotros lo que hacemos es todo eso para obtener un resultado en base a 100 directamente, no imputarle una base 100, o sea, que sume 100. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos y es una decisión metodológica que hasta el momento sentimos que ha sido una decisión correcta. Ya, pero a ver, estos resultados, Alberto, estos resultados de esta primera vuelta tan, tan disonantes, como decíamos, respecto del resto de las encuestas, porque Matei en el resto de las encuestas, en Polymarket, que estoy dedicada a revisarlo ahora, estoy como adicta a Polymarket. La criptotere. ¿Ah? La criptotere. Sí. Estoy muy interesada en ese mecanismo y quiero preguntarte más ratito sobre eso, pero esto no coincide con nada de lo que se ve. Primero, ¿qué ves tú en esa lámina? ¿Esto es un triple empate, como decía el titular de la segunda hace una semana? ¿Esto es qué? Porque tú hablabas de un error de 3%, de 2, 3%, por lo tanto estarían prácticamente empatados en realidad. Sí, a ver, yo lo que veo es lo siguiente, veo que nosotros habíamos visto que las curvas, hace rato yo me he dado cuenta que las curvas, si seguían moviéndose como se estaban moviendo, podían generarse un escenario como este. Esa fue la razón porque la encuesta pasada, hace 15 días, decidió hacer un modelamiento matemático para establecer esto, y efectivamente nos salía que se podía producir un escenario de triple empate llegando al día de la elección. O sea, pensando en una evolución a 30 días. Sin embargo, nos encontramos que esto ha ido más rápido y ya están en ese escenario 15 días después y no 30 días después, ¿ya? Eso es lo que nos aparece a nosotros en las curvas. Yo no te puedo dar ninguna explicación respecto a por qué a mí me sale una cosa y al otro otra, porque en la práctica lo único que yo sé es lo que yo hago, ¿ya? Y lo que yo sé de que lo que yo hago es que yo le entrego a mi equipo de terreno, que es sumamente prestigioso en la industria, ojo, es de la industria, ¿ya? Sumamente prestigioso en la industria. La persona que está a cargo fue presidente de la Asociación de Encuestadores, o sea, es una persona prestigiosa en el ambiente. Y esa persona recibe el cuestionario, se encarga de ejecutarlo, ¿ya? Con su equipo, ¿ya? Y cuando termina, simplemente me entrega la base de datos. Yo no tengo nada que ver con ese proceso, que lo hago siempre en todas mis investigaciones. La gente que hace en la recogida de información en mis equipos, aunque sea cualitativa, etnográfica, no es la que lo analiza, ¿ya? Siempre hago esa diferencia. Entonces, a mí me entregan allí y yo tengo mucha confianza porque yo fui jefe de investigación del Banco del Estado.
tenía muchísima plata para poder hacer muchas investigaciones, provee a todas las empresas imaginables, a todas las empresas imaginables. La persona que hoy día hace mi trabajo en equipo era la persona que me dio más confianza, y cuando empecé a hacer encuestas, entonces, con la Cosa Nostra, y antes también lo había convocado para hacer cosas que estábamos haciendo en los H, le pedía siempre que él hiciera el terreno porque me daba garantía. Y es un asunto que para mí es fundamental, porque en este tipo de cosas la probabilidad de que hayan problemas, no necesariamente por cosas conspirativas ni nada por el estilo, sino porque sencillamente la operación de esto es bastante compleja y con una alta probabilidad de que se ensucie, ¿ya? Entonces, lo único que puedo decir es eso. Ahora, los datos nosotros nos venían diciendo, desde el punto de vista de la lógica de los datos, nosotros estamos muy tranquilos porque los datos se mueven al son del proceso político. O sea, cuando Kast, uno políticamente analizándolo, toma decisiones equivocadas, se ve involucrado en el caso de los bots, se ve involucrado en el tema de los 6.000 millones, en ese momento empieza a bajar, no empieza a bajar en un momento bueno. Ya, pero Alberto, una interrupción. En lo que tú dices de tendencia, en la propia Cosa Nostra y en las otras encuestas, Matei no iba subiendo. O sea, ahora no, estoy venía subiendo. equivocada. Mira, muestra, si tienes ahí la presentación, después de esto está la tendencia. Ahí. Ahí está la tendencia, miren. Tú me estás hablando de Matei, que es verde. La gris. La verde. Ah, chuta. La verde. Ah, chuta, ya. Estamos mal. Sí, sí, no veo nada. Sí. Ya, dale tú mejor. Entonces, ella llega a 14. De ahí pega un salto grande en 2 quincenas, vuelve a bajar. A bajar, sí, ¿ya? de eso me acordaba. Y después vuelve a subir, pero baja poquito y se mantiene estabilizada en una cosa que no le servía mucho, pero dado que Kast viene bajando y que Kaiser viene subiendo, se juntan cerca de ella. Ya, pero pero el punto que hago simplemente, Alberto, es que en esta encuesta la tendencia cambió, porque Matei iba muy tenue, pero iba bajando, de 20 a 18, de 18 a 17, estoy mirando mal. Es que yo miro el ciclo para mí comienza, el ciclo de cambio viene en el momento en que el principal jugador del sector empieza a cambiar la tendencia. Yo trabajo así como por la tendencia. Entonces, para mí el ciclo comienza en agosto, ¿ya? Ajá. Comienza en agosto. Este microciclo comienza en agosto. O sea, hay un periodo de tiempo en el cual Matei dominaba la escena y el ciclo el ciclo nuevo se produce cuando empieza Kast a subir, ¿ya? O sea, en abril tenemos el inicio de una curva ascendente muy espectacular, ¿ya? Donde se va comiendo Kast tanto a Kaiser por un lado como a Matei por el otro. O sea, toma una decisión estratégica extraordinaria que le permite subir rápidamente, y ahí que se inaugura ese ciclo, ¿ya? Ese ciclo que ya venía abierto por las bajadas sistemáticas que estaba teniendo Matei, que le estaba abriendo la puerta, ¿ya? A que hubiesen competidores que pudieran aprovechar la situación, y que era tan claro que Kaiser estaba logrando efectivamente ya en ese momento empatarle. Recordemos que venimos de eso, de un inicio de año donde Kaiser le estaba empatando a Matei, que parecía completamente fuerte, y la gran pregunta entonces era qué pasaba con Kast, que estaba como fuera de juego. Kast hace una jugada muy bien hecha, que es un cambio de posición en el juego del tablero, le funciona extraordinariamente, y cuando llega agosto cambia su estrategia, que lo explicita. Espera un segundo. Esto hay algo que quiero acotar. Kast empieza esta tendencia al alza en abril, dices tú. En junio pasa a Evelyn Matei. Sí. Y esto es bien impresionante. Ayer lo racionalizaba. Esto es hace 4 meses. Sí, da la sensación de que Kast viniera ganando hace mucho, no sé, uno ya como recibe tanta encuesta, comenta tanta encuesta, se te olvida, pero esto es hace 4 meses Kast superó a Matei, y esta luna de miel le duró esta tendencia al alza, digamos, porque sigue estando con mayores probabilidades que el resto, si es que les creemos a las encuestas. Le duró poco, o sea, junio, julio, agosto, fueron 2 meses, y ahí empieza una curvita hacia abajo, consistente, nada como muy abrupto, pero sí consistente. Claro. Hasta el día de hoy, ¿no? Lo que pasa es que Kast tiene, en la materia propiamente electoral,
tiene un muy buen equipo, en el sentido de que, por ejemplo, él ha trabajado muy bien el favoritismo. O sea, él es el favorito. Él es el favorito cuando va perdiendo, él es el favorito cuando va ganando, él es el favorito. ¿Ya? Juega bien esa carta. ¿Ya? O sea, han tenido, con el favoritismo, además tú te despejas fácil de los problemas, porque te dicen, pero si usted no pasara segunda vuelta, entonces, ¿por quién votaría? Por quien sea de la derecha. No tiene problema porque es el favorito. Si tú no eres el favorito, no puedes decir eso porque suena a que ya te entregaste, porque estás detrás. Entonces construyó muy bien esa imagen de favoritismo muy rápidamente, antes incluso de que ocurriera que estaba primero, antes de eso ya estaba instalando eso con mucha fuerza. O sea, cuando su curva iba subiendo, él ya fue a trabajar a todos los entornos, a dejarlo así como en la duda, con un argumento muy bueno. Yo hablaba con un montón de empresarios que todos me decían, no, nos venían a visitar y nos decían, mira, nosotros hay un tema en Chile, solo un tema, que es el tema de seguridad. Nosotros somos los reyes de la seguridad, llevamos muchos años en esto, ¿ya? Estamos concentrados en eso y esto nos va a hacer ganar la cuestión, así que da lo mismo lo que pensé, lo que digan las encuestas hoy día, nosotros vamos en línea recta a ganar. Una cuestión genial en términos de posicionamiento, de que no importa lo que digan las encuestas, cuando las encuestas empiezan a decir que está a favor, dice, ahí sí importa lo que dicen las encuestas, ¿ya? ¿Ya? Y logra entonces ese posicionamiento muy fuerte, donde el equipo que no ha sido capaz de instalarlo con fuerza ha sido el de Matei. Matei, cuando iba ganando, ya estaba, la discusión era cuántos problemas tenía, no cuántas oportunidades tenía, ¿me entiendes? Entonces, y Kaiser le empieza a horadar desde agosto en adelante, en la medida que él queda en una posición de jamón de sándwich, que siempre es la más difícil. Jamón de sándwich está Jara porque tiene al presidente en su contra, el presidente del partido también en su contra, ¿ya? Y tiene horquillada con presiones hacia la izquierda, presiones hacia la derecha. Eso no es electoral, no es un jamón de sándwich electoral, pero sí es político. Matei estuvo en el sándwich claramente como siendo jamón con Kaiser por un lado, con Kast por el mismo lado y por el otro lado con la centroizquierda, ¿ya? Atacando, que si te movías para la derecha perdías centro izquierda y viceversa. Y ahora le tocó a Kast estar en esa situación, ¿ya? Donde efectivamente él tiene un Kaiser que empieza a penetrar por derecha, que empieza a comerle votos por derecha, porque él se mueve más al centro, y Matei no, lo que él pensaba es que él, cuando él se iba a mover al centro, que es la estrategia de agosto, él al moverse hacia el centro va a lograr que Matei se caiga, hasta el punto que se llega a comentar que Matei se puede bajar. Recuérdenlo. Sí. Misma cosa que se dijo de Kaiser en su momento. Y que la gente de Kaiser lo que dice es que eso fue también desde el comando de Kast, ¿ya? Entonces, viene la idea de que los demás están perdidos y juegan a ese juego, pero quedan un jamón de sándwich porque Kast no está perdido, pelea muy bien el asunto, logra una cosa insólita, que es haber llegado a estar con 8 puntos, estar muy abajo y haber logrado recuperar la votación que tenía. ¿Estás hablando de Johannes ahora, Alberto, no es cierto? Sí, de Johannes Kaiser, sí. Y que él sube y logra entonces alcanzarlo, o sea, logra estar en posición de alcance, y logra además en esa posición establecer que él tiene una capacidad de favoritismo importante. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el sistema había internalizado, y aquí viene el análisis político, o sea, a mi juicio, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Kast, o sea, el que tiene los indicadores los ha mejorado un montón, pero no tan normalizados como lo había logrado Kast respecto al temor, a la peligrosidad y qué sé yo, esta cosa de la ultraderecha y qué sé yo, eso Kaiser lo tiene más fuerte, ¿ya? No terriblemente más fuerte, ojo con eso, porque ha mejorado notoriamente en pocos meses, pero lo tiene más fuerte. Eso podría abrirle una oportunidad importante a Belín Matei, y además tienen el problema, ahora los tres, de que están en una barrera que es una barrera que siempre ocurre en términos electorales, que es la barrera del 20%. Subir del 20% es como otro partido, es otro juego, ¿ya?
Hay como juegos que se juegan del 0 al 10 es un juego, del 10 al 20 es otro juego. Después del 20 ya tienes la posibilidad de llegar a 40 y después ganar 50 más 1 es otra historia. Son historias distintas. Entonces, en el fondo están todos metidos ahora en ese mismo lugar. Alberto, Sí, quiero hacer una pregunta. sí, dale. Has hablado de José Antonio Kast, de Johannes, pero me falta el análisis de Matei, porque en la encuesta, obviamente vamos a ir viendo las láminas, supongo, Tere, pero Sí. en todos los atributos, a lo mejor Sí, no es el nombre técnico, pero en todos los atributos ella mejora mucho. O sea, ella en la encuesta, si tú miras revisas la encuesta completa, decís la que mejor sí, los mejores prospectada atributos. está, eso, los Claro, mejores atributos, es Matei en todo. claro, lo que pasa es que esa ¿Por es la qué? media, porque es la media. El problema que tiene Ya, pero Matei en es que todo es la media, po. no, po, porque ahora, en un escenario como el que estamos, la media importa menos que los paquetes, por decirlo así. ¿Ya? O sea, tú tienes un paquete de votantes de derecha que no quiere hablar con la media. Tienes un paquete de votantes de izquierda que no quiere hablar con la media. En tiempos como súper normales y tranquilos, la media es todo. ¿Ya? Pero en tiempos como este, por eso, por ejemplo, en la medida que José Antonio Kast se acerca a la señora Juanita, ¿ya? Pierde el votante de derecha. ¿Ya? Normalmente la gente dice que bueno que se acercó a la señora Juanita, lo felicitamos y votamos por él, porque además de apoyarnos a nosotros, logra acercarse a la señora Juanita. ¿Ya? En tiempos como el actual, donde surge una nueva geometría del sistema político, los sectores más a los extremos no quieren eso. ¿Por qué va a venir a decir esto? O sea, la derecha quiere, la gente que está en la derecha, que está nosotros le ponemos de 1 al 15, en izquierda a derecha, y hay mucha gente de derecha que se pone en el 15, o sea, en el máximo de derecha. Entonces, esa gente no quiere que alguien le diga, mira, yo tengo que representar a la gente que está en el número 6, que es de centro izquierda, ¿ya? Y tengo que representar a la gente como ustedes que está en el 15. Así que yo me voy a parar en el 11. Ah, no, compadre, en el 11 no me gusta. ¿Sabéis qué te pasaste? No, no. Estás traicionando nuestros ideales. ¿Ya? Entonces, naturalmente la media no te está sirviendo como sirve habitualmente, porque te sirve como instalación de marca, pero no como voto. Es decir, esa persona está dispuesto a votar por Matei, súper dispuesto a votar por Matei, pero es su segunda opción o es su tercera opción. ¿Ya? Entonces, el problema es que los votos son de uno, no es un puntaje. No es que la gente diga, oiga, No póngale votáis por punto a tres, cada po, y uno. quedáis como ranking, claro. Claro, Acá lo que yo veo es que Kast fue bajando desde agosto en adelante a propósito de puros errores hasta cierto punto no forzados, hasta cierto punto. Obviamente el tema de los bots, el tema de los 6.000 millones, uno puede decir que son estrategias tanto del gobierno como de Chile Vamos, porque en las críticas a Kast del gobierno de Chile Vamos estaban totalmente alineados, o sea, la misma crítica, el mismo tono, el mismo lenguaje incluso. Sin embargo, esos baches de campaña que son normales, ¿no es cierto? Que te va a pasar eso y sobre todo si va a ir primero, sí. Kast no supo enfrentarlos, los minimizó el tema de los bots, insistió en que no, yo no voy a hablar de esto, cuando ya era todo el país hablando de esto, toda la oposición, el gobierno hablando de esto, y él como insistiendo en que él puede controlar la agenda y eludir la polémica, digamos, por la vía de restarse, de ignorar, de quitar. Y a mí me dio la impresión de que con el tema de los 6.000 millones hizo exactamente lo mismo. O sea, no voy a entrar a dar detalles porque no es el minuto. Claro, tú puedes ser tu primera estrategia, esa tu primera tendencia, tratar de desviar el foco, pero ya hay momentos en los cuales las polémicas no se pueden eludir nomás porque ya te empiezan a pasar la cuenta. Y creo que le pasaron la cuenta estas cosas, no porque fueran ataques demasiado graves, demasiado relevantes o no sé qué, sino que porque él no supo enfrentarlo. Sí, Y da la sensación ahora en el debate, en el no debate en realidad que tuvimos, un poco pasa lo mismo. O sea, no lo hizo fatal desde mi punto de vista, no fue fatal, pero débil. O sea, pero de repente estaba tocado. apocado. Ayer grabé un comentario y tú ves
la postura corporal, los gestos, el rictus, y no era la persona que va ganando y que viene acá a defender su posición de favorito. O sea, a mí me da la sensación justo lo contrario, una especie de favorito, pero decadente. Sí, con temor. ¿Cómo? Con temor. Claro, tú siempre has dicho que eso es muy normal y me imagino que es muy normal ir ganando y ganando pero a la baja debe ser una situación que no permite conciliar el sueño de manera muy tranquila, supongo. Terrible, sí. Pero tú dices, si no eres capaz de enfrentar ese caos electoral, propio de lo electoral, qué susto el día de mañana a cargo del gobierno. Yo no he dejado de pensar en eso. Después, Evelyn Matei, eso a mí el dato que más me sorprende acá, el de Evelyn Matei, por lo que vemos, que es una cosa que ha sido ya, no es que haya sido voluntarista en el tema de las polémicas, de hecho no ha estado en grandes polémicas, si tú piensas, ella propiamente tal, no ha sido protagonista, objeto de críticas demasiado feroces, pero una cuestión totalmente elitista la campaña, en que se anuncian cosas como que llega acá El Salvador y El Salvador es Juan Sutil, en que tenemos, no sé, ¿cuántos eran? Eran 14 voceros, 20 11 voceros, voceros. Sí. una Pero eran cuestión, 11, algo así. una cuestión de loco. Y ante esta debilidad de estos dos, creo yo que Johannes Kaiser, claro, tiene una gran oportunidad porque intelectualmente, creo yo, esa es mi opinión, es más sólido, comunicacionalmente es más sólido, se le ve más transparente, menos enredado. La misma postura en el debate se veía como cómodo en esta situación. Ahora, yo no sé, creo que falta demasiado poco tiempo y que estas curvas que dices tú, porque claro, la curva de Kaiser es a la alza, la curva de Kast es a la baja, pero tendrían que mantenerse todo demasiado estático, demasiado consistente para que realmente se produjera una inversión, y eso es lo que a mí me cuesta pensar que pueda pasar. Bueno, lo que pasa es que... ¿Inversión en qué, Tere? Sí. Inversión en el sentido de que está pensando que esto es el futuro, que no es que es el presente. ¿Ya? Mira, yo te entiendo, porque es inverosímil, como toda situación en la cual uno tiene que estar frente a una situación de pensar en la fe, digamos, de esta cuestión. Bueno, hay un momento en el cual tú decís, oye, pero ¿creo o no creo en esto? ¿Ya? Entonces eso es lo que se denomina en el cristianismo original, digamos, ¿no? La noche oscura de los santos, ¿no? La noche oscura de los santos, cuando está el santo, se considera que para ser santo tiene que haber pasado por un momento en el cual cuestiona todo, efectivamente. Bueno, efectivamente esa es la situación. Uno llega un momento y dice, oye, pero esta cuestión, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que está pasando esto? Porque efectivamente... A mí esto me cuadra políticamente, pero no me cuadra respecto a lo que ha sido el escenario de discusión electoral, donde básicamente se dio por desahuciada por completo a Evelyn Matei. Sí. A mí de verdad me llegaron los datos, ¿ya? Cuando estábamos en Sin Filtro ayer. O sea, no es Oye, que... esto fue post debate a propósito, ¿no? Alcanzó a medir el debate. Pero muy poquito, porque son los últimos días, o sea, alcanzamos a tener, qué sé yo, 4 días de terreno después del debate. Tampoco es una cosa muy importante. Por lo tanto, son proporcionalmente una X cantidad de casos, serán, qué sé yo, la quinta parte, una cosa así. Oye, me gustaría leer unos superchats antes de pasar a las próximas láminas. ¿Les Dale. Sí, dale. Pablo Alarcón, muchas gracias, Pablo. Primero, Kaiser es el único jamón, jejeje. Segundo, ¿cómo creció Matei con los votos de Jara? ¿Cómo creció Matei? ¿Con los votos de Jara? Tercero, Johannes seguirá creciendo. A ver, no sabemos si los votos de Jara, nosotros no tenemos un panel de los mismos electores, ¿ya? Nosotros cambiamos de muestra. Es pensable que la baja de Jara puede haber sido absorción por el lado de Matei. Es pensable, ahora, esa baja fue mayor que lo que recibió Matei.
¿ya? Es pensable que algo de eso haya recibido Matei y lo otro lo haya recibido Parisi, que también subió para nosotros, ¿ya? Es pensable esa situación. Eh, y que la baja, en todo caso, de Cast también es un poco un misterio, porque la baja de Cast permite entender que suba a Kaiser, pero Kaiser subió menos de lo que bajó Cast. O sea, algo se fue para otro lado. Entonces, sí o sí, cosas de Jara se pueden haber ido donde Matei, pero también tiene que haber recibido probablemente de Cast, De Cast. ¿ya? Así Entonces, es. Alberto, yo no, Déjame leer. dale. Déjame leer los superchats para que no... Ojo que gráfica de tendencia pone quincena y mes a igual distancia. Importantes son fechas legales de proceso, inscripción, inicio de campaña. Gracias, Fernando Silva. Voy a leer el próximo y ahí ustedes se hacen cargo de la respuesta. Fernando Silva de nuevo. Rincón y Kaiser en CNN anoche es verbo comodidad. Sí, se le vio muy bien De lo que decía ahí tú el debate también. Y yo lo que sigo sin encontrarle una explicación, también a nivel de especulación, tal vez, Tere y Alberto, es lo de Matei. Insisto, sale bien en todo. Te entendí lo de la media, Alberto, y que la beneficiaba, pero ¿cuál es la explicación a nivel político? No, lo que yo digo de la media es que eso no la beneficia. Ella ha pagado el costo de tener la mejor marca, o sea, lejos. Tú le preguntas a la gente, ¿quién puede resolver mejor el tema de seguridad? Te dicen Matei. Le preguntas por educación, Matei. O sea, eso es la media. El problema es que ella perdió votos de derecha y ha tenido que ir a jugar el partido a otra cancha, a una cancha que le queda más lejos. Hay un sector de la derecha que lo llamamos como una derecha como antipopulista, antidisruptiva, en fin, menos colapsista, y esa derecha es donde ella todavía mantiene una votación importante, y el resto es centro y un poquito de centro izquierda, y con eso ha armado el asunto. Estamos hablando de que es un armado que le permite a la derecha sumar en el sistema algo que no suma. O sea, es Matei la que permite producir el 60-62% de totalidad que puede obtener la derecha en este proceso. Si eso es tan simple como eso, que ya se veía para el Consejo Constitucional, cuando medimos el Consejo y medimos candidatos al mismo tiempo, potenciales, la única candidatura que tenía votos en a favor y en contra, no con igual relevancia, pero tenía 70% en contra Matei y tenía, 70% a favor Matei y tenía en contra 30%. ¿Ya? Todos los otros, los que eran de derecha, estaban a favor, los que estaban de izquierda estaban en contra. Ella era la única que tenía la capacidad de cruzar el río. Entonces, y eso es lo que ha permitido que haya un clima, ¿ya? Más de derecha. O sea, si ustedes no lo ven, ¿ya? Es porque también ustedes están en un extremo y entonces ven que esto es casi la gente, este argumento de que Matei y toda esa gente de izquierda. No, hay gente de derecha que ha logrado tener votos de centro izquierda, que no es una cuestión súper masiva, pero donde tiene el corazón de su posibilidad está en esos votos, porque no va a conquistar de nuevo los votos a la derecha. Por eso todo lo que han hecho estos días de hablar como cosas más a la derecha es un error, porque están perdiendo la posibilidad de ir a buscar a los votos que podrían cambiarse. Los votos que pueden absorberse de Cast es simplemente por favoritismo. Hay gente que se fue a Cast porque era el favorito, pero le gustaba Matei, ¿ya? Y esa gente puede volver, pero eso no lo va a lograr diciendo cosas de ultraderecha. Quiero decir, bueno, yo no estoy nada de acuerdo con eso, pero quiero comentar, Rocío, a propósito de esto, que Matei estaba en Polymarket con 4% de probabilidades de llegar a la presidencia y te diría que en un día, una cosa así, llegó a 8. Bueno, pero eso tuvo una subida muy extraña que yo no me explico por qué fue, digamos, qué fue lo que pasó. Bueno, porque empezó a aparecer la teoría del triple empate y entonces cambia su visión de que está desahuciada a una visión que tiene alguna posibilidad. Eso es bastante natural. Fíjense que para mí lo más importante de esta encuesta, aparte de esto que fue, yo les quería contar el tema de lo que estaba pasando sin filtro porque me llega el teléfono y en el teléfono el gráfico se ve muy mal. Entonces yo no veía los nombres, ¿ya? Solo veía
la gráfica que había un empate en el primer lugar, y yo también pensé, como todos los que estaban allí cuando me preguntaron a la salida, ¿ya?, cuáles eran los nombres, yo también pensé, cuando veo la cuestión, dije, Kaiser alcanzó a Kast y está más abajo Matei. Yo también pensé lo mismo. Eso era como lo obvio. ¿Ya? ¿Ya? Y resulta que voy, abro, logro ver los nombres, pero veía los nombres sin ver los gráficos, entonces tenía que estar seguro, decía, no, a ver, no puede ser. Volví a abrir y volví a hacer, y hasta que digo, efectivamente, o sea, está Kaiser, Matei adelante, Kast un bombazo, y ahí es donde pido la palabra y digo, compadre, perdón, pero tengo que decir que esta cuestión es un 8,5 Richter, porque es muy importante. Pero ¿por qué se explica todo esto? Porque por eso hice una sección que me parece súper interesante, porque no se ha hecho, no es por quién va a votar, sino que le decimos a las personas, oiga, dígame, ¿qué porcentaje cree usted que va a sacar Pepito? Espérame, porque vamos a ir a esa lámina. Déjame leer dos superchats y avanzamos. Dale. Para Mayol, Matei quitará más votos a Jara. Y esta, a ver. Gracias, Indich, por los dos. Rocío, la explicación es que la izquierda y la concertación hará lo imposible para impedir que Kast o Kaiser ganen, por eso dejan a Jara y se suben a Matei. Ya. Ahora sí. O sea, si eso ocurriera efectivamente, si efectivamente Jara, la herida que tuvo esta medición, que es una herida, no tengo ninguna duda, se profundizara y perdiera 2 puntos más, ni siquiera digo mucho más, efectivamente esos 2 puntos probablemente serían a Matei, o casi 90% de probabilidad de que se vayan a Matei. Y la pregunta es, ¿qué pasa ahí con la votación de Parisi? ¿Ya? La votación de Parisi también se vio beneficiada de otra tesis que también es, a mi juicio, disruptiva. La mía es disruptiva en el segundo lugar, pero hay otra tesis, que es la tesis Cadem, que es que en el tercer lugar hay un triple empate, no en el segundo, y que en el tercer lugar entonces están Parisi, ¿ya?, Kaiser y Matei. A mí eso no me cuadra por ningún lado, esa es la verdad, políticamente, no me cuadran los números porque nunca me ha pasado eso. Entiendo que efectivamente representar el voto de Parisi no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil, porque es un voto muy concentrado en el norte, y el norte es una zona muy complicada para aplicar encuestas, ¿no? Entonces puede haber una subrepresentación. Entonces, de hecho, Parisi andaba reclamando, diciéndole a la gente que nosotros lo habíamos representado mal la vez pasada. Yo lo revisé y tenía toda la razón. Efectivamente. Él tenía la razón. Sí, totalmente, efectivamente, pero es lo que nos aparecía. Yo no voy a andar peleando con el dato, lo que nos aparece. Entonces en el fondo, pero ahí hay ese triple empate. Como triple empate me parece absurdo. O sea, el protagonista de esta escena en los últimos meses ha sido Kaiser, ¿ya? El que tiene el capital histórico es Matei, ¿ya? Y el que está impugnando ese capital histórico que ha tenido mucha habilidad ha sido Kast. A mí me suena que esos 3 jugadores tienen un rol que cumplir en la obra de teatro. ¿Dónde meto a Parisi en la obra de teatro? A mí no me parece que tenga un rol sumamente claro. Me parece efectivamente que es como el apocalíptico del norte, ¿ya?, que viene a prometer un gran salto, ¿ya?, un gran salto en términos de todas las formas de hacer política, qué sé yo, y que es un síntoma muy claro de las formas más anómicas del malestar social. Me parece que ese sería su rol, pero producir de los anómicos votos es como muy difícil, porque justamente es como cocinar hielo, o sea, es muy difícil porque se te deshace. Entonces, está jugando, es como el típico diario que nace para hay personas que no quieren leer el diario. Entonces, para aquellos que no leen el diario, o para los votantes que no votan por nadie, o sea, son candidaturas difíciles de llevar, que a veces lo ha hecho extraordinariamente, pero a mí no me parece que esta campaña de él haya sido particularmente buena. Oye, estoy viendo las láminas de segunda vuelta antes de llegar a eso. Una de las grandes inquietudes, sobre todo en el si mundo quieres de poner el integrado, hay un gráfico que están los 3 juntos.
Jara versus los tres. Dale para adelante, mira. Así lo vemos todos juntos. Ese. No, el anterior. Ese. Es Jara, todo es Jara versus, o sea, lo que sacan cada uno de los de derecha, Matei, Kaiser, ¿ya? Kast, lo que sacan cada uno de ellos respecto a Jara. Ese es el resultado. Y esa es la En evolución. la segunda vuelta. En segunda vuelta. Sí. ¿Ya? Yo nunca leo bien eso, esos gráficos, me cuesta ver los números. No, Te lo no muestro, tengo- te lo explico. A ver, Mira. espérate, déjame ponerlo acá. Es que ahí tenéis. Eh, Ahí es ahí por te- candidato. Sí, claro, Claro. porque lo veo más fácil, pues, porque Ah, ya. esa curvita como que no... ya, Yo te lo vamos a... explico. Ya, pero en la segunda vuelta hay dos, pues vaya a poner el que es súper seguro y probable y hay otro que consolida. A mí me gustó más el que consolida. Ya, Claro, porque te ordena más el asunto, claro. ya, explícalo Eso tú sí. ahí porque yo no veo, no alcanzo a ver los No, números. Claro, Tere, ya, dale, dale. yo les cuento. Mire, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que desde agosto en adelante, la derecha consolida una nueva posición donde suben todos respecto a Jara. O sea, en ese momento, recordemos que Jara, todo el proceso de primarias le da un protagonismo, la ayuda, qué sé yo, y en ese momento perdía, pero perdía por poco, y con Kaiser prácticamente empataba en segunda vuelta. Sí, Pasa el veranito de San Juan, que tuvo recién ganada la primaria, y a las 2 semanas ya está muy complicada, y viene un cambio importante, y ya en agosto tenemos un salto donde literalmente suben 3 puntos todos los de derecha, parejitos, en segunda vuelta. ¿Ya? Kaiser llega a tener 53%, o sea, ya es una distancia suficiente para uno que diga ya está ganando en segunda vuelta con claridad. Kast está en 55, 56, se empieza a mover, ¿ya? Y Matei se mueve sobre 60 en segunda vuelta versus Jara. Y eso se mantiene en el tiempo con momentos en los cuales hay algunas bajas. Por ejemplo, en septiembre, la segunda quincena, lo que tenemos es que baja Matei del 60%, pero todo el resto del tiempo ha estado sobre el 60%. Baja también un poco Kast, ¿ya? A 54%, pero sigue subiendo Kaiser en este proceso y se mueve en ritmo de 54%, ¿no? Y luego lo que tenemos ahora es que están empatados por primera vez en rendimiento en segunda vuelta versus Jara, tanto Kast como Kaiser, con una votación ya bastante sólida, 55 puntos, ¿ya? Muy tranquilizadora para ambos, y Matei mantiene su sobre el 60%, ¿ya? Que es siempre la distancia que tenía con José Antonio Kast, que siempre le sacaba como 5 puntos de diferencia respecto a la segunda vuelta contra Jara. ya, perfecto. A ver, esto es lo que estáis explicando, Alberto. A ver, más allá de sus Sí. preferencias, la pregunta es la siguiente, para que nuestra audiencia sepa, más allá de sus preferencias, ¿cuánto Ya, pero no vamos a cree? decir, Tere, no vamos a decir nada de la lámina que acaba de explicar Alberto. Yo quiero hacer un comentario. Perdona ya, ¿verdad? Una pregunta, en realidad, antes de pasar a la otra, pues, Sí, a la del ya, 15% que decía Alberto. ya. Es la típica, mira, las personas, obviamente, cuando tienen estos datos, hay gente que les gustan los datos y hay gente que no. ¿No es cierto? Sí, Entonces, ahí sí. empezamos con el chaqueteo y por eso la prevención que todos deberíamos tener frente a la encuesta es que esta cuestión es una foto del momento y que, bueno, si te gusta, qué bien, porque te pone feliz, y si no te gusta, ok, es un dato, ¿no es cierto? Y por supuesto que las encuestas todas, incluida la tuya, se equivocan, se han Sí, equivocado. Por lo tanto, sí, esta cuestión no es la Biblia, ¿no es cierto? Para mí. Ya. sí. Entonces, dicho eso, la teoría de que la encuesta anterior, pero principalmente esta, que pudiera instalarse respecto de aquellos a los que no les gustó tu resultado de esta encuesta es, no, es que la Cosa Nostra quiere beneficiar a Jara porque en segunda vuelta quien menos distancia tiene con Jara es Kaiser, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? A pesar de que Y ya eso empatan. en esta medición se acabó eso. Claro, ya, ese es el punto que quiero hacer. Entonces, esa teoría aquí se destruye porque está empatado prácticamente. Yo no alcanzo, son 55 y 55 Sí, algo y 55 algo, José Antonio. están empatados, están Empatado. O empatados. sea, eso se descarta. Y lo otro es que, no sé si estoy siendo muy rebuscada, pero frente a esa teoría, además de estos datos, es que en términos de ideas,
la distancia que marca Matei en segunda vuelta con Jara pudiera explicarse, esto es una especulación obviamente, pero esa es tu opinión, pudiera explicarse porque las ideas de Matei sean un poco más parecidas a las de Jara, o la forma de gobernar, y por lo tanto es más irrelevante votar por Matei. No, lo que Y que nosotros por eso hemos marque visto, la distancia. a ver, o sea, la interpretación, vamos a llegar a eso, pero primero decir lo siguiente. Parejo, cada vez que pasamos a segunda vuelta y no está Matei por la derecha, hay un 4,8% de los votos de Matei directamente, no de los votos de otros candidatos. Hay un 4,8% de los votos que se van inmediatamente a Jara. Que eso lo que uno puede asumir es que efectivamente es que es el votante que logró capturar, el votante exconcertacionista, que efectivamente logró captar, ¿ya?, Evelyn Matei. Y a ese votante concertacionista, la capacidad que ha tenido Kast, que la tuvo en un momento de penetrar un poquitito, pero no logró penetrar realmente ese sector, ¿ya? Y quedó a medio camino cuando lo fue a buscar, porque cuando lo fue a buscar empezó a perder votos, se le enredó y entonces dejó de jugar ese partido, ¿ya? Entonces, efectivamente, ese juego hace que haya ese 4,8%, que nos sale siempre muy 4,8%, entonces lo digo porque nos aparece siempre así, ¿ya?, de gente que migra, en ese caso, a Jara, que es en realidad la candidatura de origen, o sea, es la candidatura donde ellos debieran estar si es que no fuera el Partido Comunista el que va liderando. Si lo hubiese puesto un Partido Socialista ahí, ¿ya?, a alguien del Partido Socialista, que casi, el señor Jorge Pérez, un señor súper desconocido, el candidato a presidente del Partido Socialista, lo más probable es que ese voto no está con Matei, ¿ya? Pero en la medida que Apruebo Dignidad, por decirlo así, es quien domina todo el sector del oficialismo y que ahora se endurece, porque finalmente está el Partido Comunista, guste o no guste la postura de Jara, que es más blanda, qué sé yo, ahí está el Partido Comunista, entonces efectivamente ese grupo migra a donde puede, y lo que tiene como ave migratoria para ir es Matei en este momento, y se le devuelve porque esa capacidad de Kast o de Kaiser para llegar a ese mundo todavía está muy limitada. Kast tuvo su oportunidad de acercarse, pero no lo logró y se le enredó, y cuando se le enredó ya empezó a jugar un poco para un lado y un poco para el otro, y eso lo tiene en confusión. Oye, quiero mostrar una cuestión, no sé si me va a resultar técnicamente. Ya, a ver, compartir pantalla. Ya empezamos con los entusiasmos. ¿Cuál es el entusiasmo? Claro, me dan ganas de hacer cosas y las hace, ¿no? Cuidado con eso, cuidado. Ya, estoy compartiendo, ¿no? No. Y sigue la misma lámina. Estamos. Espérate. Era altamente predecible. Acá está, mira. Mira. No vemos nada, no te preocupes. ¿No ves nada? Por mientras, ¿puedo hacerle otra pregunta a Alberto Mayor? Sí, obvio. Dale. Porque yo creo que te puedes tomar algunos minutos, Tere. No, la pregunta es, Alberto, ¿cómo se financian las encuestas, las encuestadoras? Y lo pregunto porque otra de las teorías que existen para destruir una encuesta cuyos datos no nos gustan o no te gustan en un momento determinado, todas, no solamente la cosa nuestra, es que te está financiando, por ejemplo, con estos resultados te está financiando Jara o te está financiando Matei, entonces para que la muestren no sé qué y de ese modo pueda influir los días que quedan de campaña. Bueno, sería, a ver, te explico, pero déjame decirte una cosa respecto yo creo que tú lo has oído, ¿no? A la forma del argumento. No cabe ninguna duda que el que ha ocupado mejor los datos para cambiar su escenario, los datos nuestros, ha sido Kaiser. Ha sido Kaiser el más beneficiado de nuestra encuesta siempre. Siempre. Si tú piensas en beneficiado. A ver, dilo de nuevo. ¿Quién más que nosotros dijimos que estaba empatado con Matei a principio de año? ¿Quién más dijo eso?
¿ya? Sí, Nadie más. estudio público, claro, estudio público lo hizo a principios de octubre, pero el empate era, No, sí, creo nosotros que lo sí. dijimos en febrero, que estaba empatado con Sí, a mucho Matei, antes, ya, ¿ya? sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. entonces, entonces, Kaiser ha sido mucho más beneficiado, ¿ya? Y yo he escrito columnas contra Kaiser, o sea, no tengo, ¿me entiendes? No tengo velas en ese asunto. Ahora vamos al tema de las En ese plata, entierro. ¿ya? Ajá. Las encuestas se financian porque son empresas encuestadoras, salvo nosotros, todos los demás son empresas encuestadoras, ¿ya? Empresas que viven de vender informes, encuestas, muchos otros tipos de estudios a empresas, fundamentalmente a instituciones públicas, ¿ya? Claro. Eso es lo que, de eso viven. ¿Y que ellos qué hacen? Hacer esto es una gran publicidad. O sea, si tú te gastas 20 millones de pesos, 25 millones de pesos al mes en hacer esto, ¿ya? Está súper bien porque resulta que tú con un par de La minutos de rentabilidad tele claro, que la que rentabilidad los que le vas a vaya a tener sacar es gigante. es gigante, gigante. Y O sea, te van a mandar a hacer encuestas para recoger datos que yo quiera. Eso es ¿por qué? básicamente. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo, gerente, voy al directorio con una idea, voy y mando a hacer un estudio que me ayude a respaldar la idea, ¿ya? Y tengo que ir con una marca que aparezca en la tele, porque si no, una marca que aparece en la tele, el tipo Nadie dice, te oye, pero cree. esta encuesta no la conoce nadie, qué sé yo, no tiene prestigio. Entonces, es un gran negocio para ellos invertir en esto, en este sentido. ¿Cómo lo hacemos nosotros, que no tenemos esa cantidad de clientes, ni jugamos en esa liga? ¿Ya? Todavía, al menos, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que la gente de los seminarios, que participaba en los seminarios de la Cosa Nostra, porque ahora se llama la Cosa Nostra de la encuesta, porque teníamos unos seminarios que están asociados a un libro que se llama 50 leyes del poder en el Padrino, y hacíamos unos seminarios presenciales, después online, y en esos seminarios la gente se inscribía y apoyaba. Y en un momento, como esas personas era como gente que pagaba 10, 15, 20 o 30 mil pesos mensuales, ¿ya? Para apoyar este proyecto. Tuvimos el podcast, que también tenía un financiamiento para todo esto, y en algún momento yo hacemos una reunión y le digo a la gente, mira, yo quiero hacer una encuesta constante porque creo que es importante que hayan encuestas alternativas, independientes, que no tengan ninguna clase de vinculación y qué sé yo. Y entonces lo hicimos, ¿ya? Y la gente nos dijo, sí, nosotros ya vamos, y logramos financiar más o menos la mitad de la encuesta, ¿ya? La otra mitad la teníamos que poner nosotros, ¿ya? Directamente. Todo está hecho dentro de una empresa, ya súper escrutable, no hay ningún problema en ese sentido. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente las empresas, estas empresas de estudio de mercado tienen una gran fortaleza en términos del mercado, ¿no? Son súper importantes, cada vez más importantes porque cada vez son más importantes los gráficos, y la prensa les encanta, los publica y qué sé yo, para todas Sí, las cosas. y la gente está mucho más interesada que antes en la encuesta, eso es cierto, sí. Claro, ahora hay un riesgo que está empezando a ocurrir, que es que estas empresas están cada vez, porque son fantásticas para hacer relaciones públicas. Yo los invito a ustedes, les digo, oye, mire, ustedes son empresarios, por ejemplo, entonces yo los invito y les digo, oye, te tengo una encuesta que está, te regalo 2 datos, ven a este desayuno que tenemos en tal restaurante, qué sé yo, bla, 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 y te muestro, ¿ya? Entonces te permite relacionamiento público espectacular, además. Entonces muchas agencias de comunicaciones y de lobby están trabajando con encuestas, o las encuestadoras están abriendo zonas de lobby, ¿ya? O Eso es sea, más complejo. tienen esa misma, ahora tienen 2 líneas de negocio. Claro, el problema de eso es que ya empiezas a tener un cliente que necesita un dato, no que quiere saber, sino que necesita un resultado del dato. Y a ti te están pagando Y para necesita mejorar, justificarlo. no, y además a ti te están pagando para mejorar tu posicionamiento. Y si tú Claro. mismo eres el que mide, bueno, la tentación, o sea, el gato está en la carnicería. Sí, sí, sí. Entonces, pero efectivamente eso todo se resuelve con gente que a ti te dé confianza. Mira, yo he tenido, les cuento una infidencia. Una vez tuve una oferta de reemplazar a una encuestadora del medio, ¿ya? Por unos estudios que se hacían fuera de Santiago. Y, y me doy cuenta que la persona está buscando más bien otra cosa, no está buscando la encuesta, sino que está buscando que nosotros tenemos una capacidad, la capacidad que yo tengo de dar a conocer cosas, de escribir columnas, y quería más bien la difusión de esto. Entonces Ya. le digo, mira, contrátame la difusión, pero tú
tienes una empresa encuestadora que está haciendo eso. Yo revisé el trabajo que te ha hecho esa encuestadora, está bien hecho esa encuestadora. A mí no me parece que tú cambias una encuestadora porque lo que estás buscando no es la encuesta, estás buscando otra cosa. ¿Entiendes? Bueno, perdí el cliente, ¿ya? Pero me parece que son cosas que son importantes. O sea, efectivamente una encuesta que está bien hecha, que está funcionando, ¿ya? No debería ser modificada en ese sentido. Ahora, si tú como gerente te aparecen unos datos fantásticos, mientras tanto se te llena la libreta de reclamos de la empresa, ¿ya? Todos los días con gente que llama, que denuncia, que te demandan y qué sé yo, bueno, tenía un problema. O sea, evidentemente Claro. no están ciertos los datos, pero hay cosas cuando tú te das cuenta que los datos son ciertos, no innoves. Yo no recomiendo. A mí me conviene que innoven porque yo no tengo tantos clientes y los otros tienen muchos, pero de verdad hay que ser más serio en este tipo de cuestiones y no... y tener cuidado con el prestigio del dato que está recibiendo. Bueno, ahora Alberto, en 2 semanas más viene una nueva elección, o sea, un escrutinio a todas las empresas encuestadoras. ¿No te pone nervioso eso? Obvio, además yo estoy ya comprometido para estar en radio justo en la zona, en el momento de los resultados, o sea, voy a tener que estar ahí, ya sea celebrando todos los goles o en el pelotón de fusilamiento, o sea, lo tengo súper claro, pero bueno, yo creo que cuando uno se mete en el mundo público desde su profesión, siempre está bajo escrutinio y me ha tocado... O sea, me ha tocado muchas veces este tipo de situaciones como profesional, de que los colegas más, no sé qué cosa, qué sé yo, dicen, no, este tipo de cosas del ninguneo muy habitual, así como, esto no es una encuesta, este no es un académico, este no es o sea, fui candidato presidencial del Frente Amplio y decían, este no es del Frente Amplio. O sea, estoy acostumbrado al ninguneo, no tengo mucho problema, y cuando me equivoco, y digo, me equivoqué, o sea, lo lamento, ya. ¿Y hay explicación para esas equivocaciones, Alberto? O sea, Sí, ¿le encontráis explicación a los errores en el caso que una encuesta no la no, chuntó? a veces uno le encuentra explicaciones y a veces que no. Lo que pasa es que te insisto, las encuestas no probabilísticas, las encuestas ya las probabilísticas, te están diciendo que, disculpe, esto es una cosa bien matemática, pero dice, bajo el 95% de confianza, el margen de error tendría que estar entre más menos 3. O sea, para decirlo en simple, que de todas las muestras que yo arme en la realidad con este diseño muestral, de todas las posibles en el universo matemático, en el 95% de las veces, no todas, en el 95% de las veces vas a estar dentro del margen de error. O sea, hay un 5% de probabilidad, ¿ya?, que tú estés viendo al ratón Mickey y no a lo que estás midiendo, ¿ya?, aunque sea probabilística. Y dentro de eso estás en un margen de error de, por ejemplo, más o menos 2,5 o más o menos 3. Lo que básicamente significa que si yo digo que un candidato tiene 40 puntos, tiene entre 37 y 43. Eso es lo que te está validando. Por tanto, todas estas cosas de los análisis que hacemos están basados en la premisa de que no nos vamos a aburrir con esto porque al final son tan grandes los tamaños para la muestra probabilística en las cuales tú no tienes información, ¿ya?, que claro, que la parte más alta de uno normalmente está en la parte más baja del otro, o están bien cruzados. Entonces al final no podrías decir nada. Si tú quieres jugar el Claro, juego sí. y no decir nada, no tendrías que decir prácticamente nada, porque entre los que están no empatados, pero relativamente cerca, seguro que topan dentro de la probabilidad de que puedan estar juntos. Eso en el probabilístico. En el no probabilístico, nosotros no podemos decir ni siquiera si tenemos margen de error. Yo veo a los colegas diciendo, esta es una muestra de cuotas, eso es no probabilístico, ¿ya?, que tiene tal margen de error. Falso, no tiene ningún Ya, margen eso no de se error. puede. Ya. No se puede decir que hay un margen de error, ¿ya? Entonces, suena más bonito, suena muy triste decir, esta es una encuesta no probabilística, ¿ya?, con cuotas sociodemográficas, entonces tú distribuyes por condiciones sociodemográficas. Eso es O sea, tú todo. decís que es más cool, es darle más legitimidad a decir el margen de Claro, errores de... margen de error es tanto, qué sé yo, aquí, Sí. bla, bla. Entonces, la ficha técnica. Oye, compadre, nuestras cuestiones tienen que decir, mire, es una encuesta no probabilística de cuotas, ¿ya? Ahí hay ciertas cosas que pueden ser estratificadas, no estratificadas, hay una serie de cosas que podrían ser técnicas, ¿ya? Y, Y sí. esa frase termina en una línea y se acabó la ficha técnica. El Ya, resto, espérame, Alberto, otra pregunta, la última pregunta latera, pero, o sea, sí, que tu respuesta es latera, o más latera. El, sí.
tú deberías, o nosotros que miramos las encuestas, deberíamos darle mayor legitimidad en función de la metodología que se usó y no de las veces que el resultado le chuntó o no le chuntó. O sea, el No, elector no, debería pegársela. La pregunta es, ¿hay metodologías que son más válidas, por llamarlo de algún modo? no, yo soy un convencido primero de que una metodología sola habitualmente no es suficiente. Por ejemplo, este año logré un poco de financiamiento para poder estar todo el rato haciendo cualitativo, ¿ya? Entonces, no lo he publicado porque a la gente no le interesa mucho, es más aburrido, no tiene gráficos. Entonces, hay gente que hace gráficos con cualitativo, eso no se puede hacer. Entonces, Ya, pues entonces es que esa es la pregunta, pues ahí tú tienes una metodología que te debería llamar a la sospecha, pues, ¿cachai? claro, no, es que por eso te digo, a ver, yo sí creo, o sea, hay cosas metodológicas que yo las he dicho, mire, ¿sabe qué? Esto no es verdad, están diciendo una cosa que no es verdad, lo que estoy explicando ahora, lo que he explicado respecto a que Cadem dice que es probabilística porque tiene un listado telefónico de todos los teléfonos del país de hace 10 años, y eso por una serie de razones matemáticas, entre otras cosas porque si tú basta que tú tengas una persona que tenga 2 teléfonos y toda la muestra se fue al carajo en términos matemáticos, ¿no? Suena un poco ridículo, pero es así. Entonces, Que en ese listado haya una persona que tenga 2 teléfonos en el listado. exacto, exacto. Ya, ya, ¿Ya? claro. Entonces, porque la probabilidad, para que sea probabilístico perfecto, significa que la probabilidad de selección de cada persona potencial votante tiene que ser idéntica a la probabilidad de ser seleccionado de otra persona. O sea, todos tienen que tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso es muy difícil, es muy caro. Salvo que uno tuviera una lista que te diera el registro civil y te dijera, estos son todos los votantes de Chile, aquí tiene el teléfono, aquí tiene el correo. Usted verá cómo lo hace, ¿ya? Entonces, si eso fuera así, fantástico, estaríamos todos felices, todo probabilístico, todo perfecto. Pero no es verdad, no funciona así, ¿no? Entonces, dicho esto, y además sería súper complejo de implementar porque hay que ir a buscar a esa persona. Entonces, no, es que hay otro hombre en la casa que tenga más de 40 y tantos años. Sí tenemos otro. No sirve, tiene que ser ese, ¿no? Entonces, eso es bien complejo. Ahora, yo soy en esto soy bien favorable a la competencia. A mí me parece que las carreras, las disciplinas científicas, las disciplinas de todo orden, tienen que tener este elemento darwinista, ¿ya? Y quién gana y quién pierde. Y el que pierde pide perdón, ¿ya? Y el que gana celebra las mieles del éxito, ¿ya? Entonces, nosotros hemos hecho una cosa que es una jugada compleja porque nos expone a nosotros mismos, ¿ya? Nosotros publicamos esta semana un documento donde están todos los resultados de todas las encuestas, de todos los procesos desde el año 2020 a la fecha, desde el plebiscito donde ganó el apruebo, desde ahí para adelante, ¿ya? Todos los procesos electorales, primarias, elecciones nacionales, presidenciales y los plebiscitos, ¿ya? Y en todos calculamos entonces la distancia real de cada encuestadora en su medición antes de la veda, siempre respecto a los resultados reales, ¿ya? Ya. Y en ese listado estamos nosotros primero, nos sigue Cadem, y así para abajo viene un conjunto más, ¿ya? La última es Criteria, ¿ya? Que es una empresa que es conocida, que es grande, y es la última, ¿ya? Entonces, ahí están los resultados. Ahora, ¿los resultados van a cambiar? Probablemente sí, pueden cambiar, pueden cambiar. Nos podemos Sí, se puede mantenernos mover. nosotros, van a estar moviendo. Hasta la primaria, por ejemplo, la UDD era la segunda, pero en la primaria hicieron no estudié el caso, estoy diciendo a partir de lo que vi, porque esto yo se lo pedí a De un ese mismo equipo, listado, de los resultados claro, que porque se yo se lo arrojaron. pedía más a un equipo externo, lo publiqué yo como un trabajo que habíamos hecho nosotros, como proyecto, pero lo pedí por fuera porque quería tener las garantías de todo ese tipo de cosas. Y entonces, ese trabajo, ¿ya? que se hizo, entonces nos permite ver esa situación y resulta que nos aparece que hubo una predicción de la primaria que no funcionó, que tiene que ver con que las primarias te requieren un cuestionario muy preciso, muy bien hecho, para poder saber quiénes van a ir a votar esa primaria, ¿ya? Y nosotros hicimos una metodología de 3 preguntas de filtro, muy exigente, ¿ya? Y normalmente muchos colegas hacen cosas con una pregunta de filtro, Ya, ¿ya? y ese filtro encuadra mejor a los que iban a ir.
y por lo tanto el resultado era más... Pero era una terminó imputación. siendo... Yo lo probé varias veces antes, eso puedo decir a favor nuestro, que lo probamos antes, en varias emisiones previas, y llegué a la conclusión, pero ahí fue ojímetro, había una combinación que nos daba que más o menos iba a haber 1.400.000 personas. ¿Ya? Una combinación de los filtros. Y yo dije, este es el filtro que me parece más razonable, digamos, pero lo elegí así, esa es la verdad. ¿Ya? Pero el filtro estaba diseñado, pero te daba varias alternativas de cómo tú filtrar. ¿Ya? Obvio. Entonces hay un momento en el cual tienes que tomar decisiones investigativas. Esto lo pasa a todos los investigadores, que hay un momento en que tenés que usar el ojímetro y decir, oye, ¿sabéis qué? Ya voy a jugármela por esta tesis. ¿Ya? Esto es así, ¿no? Esto no es que tú te sentás y el dato dice, entonces pasó esto y esta es la hipótesis que tienes que tener. No, no funciona así. Si no, sería súper fácil. Sí. Entonces dijimos 1.400.000, nos suena, vamos. Y salió poco más de 1.400.000, y nos salió un resultado súper preciso. Oye, Alberto, a propósito de la dificultad de una primaria, porque en verdad uno no sabe cuánta gente va a ir a votar, Panel sacó una información esta semana, este gráfico, que va en una línea opuesta a la de algo que dijiste tú. Tú dijiste que creías, y yo comparto, si el sentido común me dice eso, que creías que el porcentaje de votos finalmente en la población total obligada se reparte de la misma manera que en el votante habitual. Y acá estamos de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Tú dices, en el fondo, no va a haber un margen de diferencia demasiado sustancial, ¿no es cierto? Sí. Ya. Parece sensato, pero esto me llamó mucho la atención de Panel. ¿Qué es lo que dice? Que el votante obligado, por ejemplo, el votante habitual, el señor que va a votar aunque no lo obliguen, por ejemplo, por Janet Jara, votaría 32%. El señor que va obligado, en ese grupo habría solo un 15% de personas que votarían por Janet Jara. A la derecha, los candidatos de derecha, en cambio, se ven favorecidos por el votante obligado, ¿no? Kass sube de 20 a 25, Matei, bueno, de 15 a 16, no es tanto, pero de 13 a 14, Parisi de 9 a 13. ¿Qué opinas de esto? Tengo una opinión, a ver, mira. A mí, yo funciono mucho a partir de las teorías, ¿no? Yo trabajo mucho con base teórica, y a veces la base teórica también puede estar tensionada por un dato que es distinto a la base teórica. Pero yo trabajo mucho con la base teórica porque en general me sirve más. ¿Ya? Esa es mi experiencia, al menos. Cuando digo base teórica, ¿a qué me refiero? En términos de teoría de los grandes números, hay una probabilidad muy baja, pero muy, muy baja, casi nula, de que haya diferencia entre dos grupos de personas que tienen casi todas las variables iguales, salvo una, y es que antes no estaba inscrito en los registros electorales y ahora sí, ¿no? Porque uno imputa, es que antes no quería votar, no tenía motivación para votar, ¿no? Pero no es que necesariamente tenía un voto político en contra, esa persona puede tener un perfil muy distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en teoría de los grandes números, esa tesis es muy improbable, y si fuera posible, tendría que tener un margen de movimiento muy escaso, que en esta elección, como están las cosas, podría ser súper decisivo, porque podría ser un punto y medio, y ese punto y medio puede cambiar la historia, ¿no? Pero no es un tamaño como el que se muestra allí. ¿Cuál es el problema que yo veo allí? En términos políticos también, en términos de la teoría política, más bien uno debiera estar pensando que uno trabaja mostrando paquetes de electores, ¿no? Estadísticos, y así como este es el grupo de tal cosa, este es el grupo de tal cosa, y este es el grupo de tal cosa. Ya, suena muy bien, pero en realidad lo más probable es que nosotros estemos hablando de una cosa más dinámica, que la misma UDD demuestra muy bien en ese sentido. Yo tengo muy buena impresión respecto a lo que ellos hacen, ¿eh? Pero tengo una diferencia grande en este tema. Entonces, y ahí podemos estar cualquiera de los dos más equivocados o menos equivocados, ¿ya? Pero hay un tema ahí que es el siguiente. Sociológicamente, yo puedo pensar, cada candidato como que construye una condición de inercia, una capacidad de inercia.
y entonces captura los votos, porque si tú miras los votos fluyen mucho. ¿Ya? Los fenómenos sociales son así, hay como una inercia que te lleva al número. Todos los años, la cantidad de, voy a decir una cosa que es ominosa, digamos, la cantidad de suicidios son más o menos los mismos. ¿Ya? Tú puedes poner un fono suicidio, tú puedes tomar un conjunto de medidas paliativas. Efectivamente, resolviste el problema de 500 personas. Esas 500 personas no se mataron. Y sin embargo, el número siguió siendo el mismo. Siguió siendo el mismo. No se movió la estructura. ¿Por qué? Porque es un fenómeno. Y los fenómenos no se combaten con medidas paliativas. ¿Ya? Se cambian los fenómenos. Si no, no hay forma. Entonces, lo que quiero decir, hay como una inercia de los hechos sociales que conduce a que hay una cuota para Kast en un momento determinado, dado el clima. Si el clima es el clima de seguridad, si el clima es antimigratorio, si el clima no es tanto la economía, entonces Kast arrasa. ¿Ya? Tú le metes economía y le metes algunas otras cosas, le metes un poquito de educación y se le cambia el panorama y su inercia baja la probabilidad. Entonces, esos son los elementos teóricos con los que yo trabajo. Ahora, no dejo de considerar que podría haber algo marginal respecto a lo que aparece allí, ¿ya? Algo de interés en esa distinción. El problema es cómo medirla. O sea, basta con decirle, usted, o sea, si la pregunta es sobre si usted estaba inscrito o no estaba inscrito en los registros electorales, que cuando se escribió, si la pregunta es esa, que es administrativa, la gente no se acuerda, ¿ya? Es medio complicado, ¿ya? Si esa es la pregunta que sería el mejor dato. ¿Ya? ¿Usted votaba antes, no votaba antes, un votante habitual? ¿Cuántas veces iba a votar? ¿Cuántas preguntas se usan para hacer ese filtro? ¿Ya? ¿Cuáles preguntas pueden estar generando, fueron testeados esos filtros, se probaron antes de hacer la distinción? ¿Ya? Yo tengo la mejor impresión de esa encuesta, la mejor impresión en muchos aspectos. Creo que ellos tienen la mejor muestra de entre todos los que hacemos muestras no probabilísticas. Tienen la mejor muestra. Pero además ellos trabajan con un panel constante de personas que se va rotando. Cambia un porcentaje, pero el resto se mantiene. Eso te permite hacer seguimiento de que el voto que se salió se entró. Pero ¿cuál es lo malo? Que esa persona, a las 3 veces que le han encuestado, ya es un experto. Ya lee el diario pensando en qué va a contestar. ¿Ya? Pasa a ser una persona completamente anormal respecto al público. Y en la pregunta respecto de si usted, de las preguntas que le hagan, que no sabemos cuáles son, para determinar si es que es habitual o obligado, se hace respecto del panel completo, discúlpame la ignorancia, o se hace solamente respecto del porcentaje que va cambiando de los encuestados, del panel. Claro, no, se hace originalmente. Porque si se hace a todo, pasa lo que dices tú, po, que ya es político al que le preguntaste 3 veces y ha estado en el panel. Se hace a todo, pero ya los tienes clasificados al principio como votante o no votante. Eso seguramente lo hicieron la vez primera, cuando hicieron la base de datos, ellos hicieron una base de 10.000 personas, ¿ya? Con las cuales trabajan rotándolos para distintos tipos de mediciones, ¿ya? Y rotan un porcentaje del panel y el otro es estable. En ese momento ellos definieron quién eran los que eran votantes obligados y los votantes no obligados. O sea, puede ser impreciso además. Puede ser impreciso. El filtro no se hace para esta encuesta o para estos resultados. No, ya, pues entonces el obligado puede ser habitual y que esté apareciendo como obligado. ¿O estoy diciendo una tontería? Claro, lo que pasa es que es obligado respecto al pasado, pero ellos Sí, pues. asumen que hay un perfil muy dramáticamente distinto. Pero además pasan problemas como el siguiente. Si yo voy y en el fondo te convierto a ti en alguien, o sea, te digo, por ejemplo, tú tienes un rol. Yo te digo, usted como gerenta de una empresa, ¿ya? Entonces, yo te estoy enrolando. Cuando yo te hago una encuesta y te enrolo en calidad de, no sé cómo le plantean las cosas a la gente, ¿ya? Y le digo, usted es votante obligatorio, usted fue de las personas que antes no votaba, tú le diste un rol al cual ahora tiene que ser coherente con ese rol. Yo era súper disruptivo y me portaba mal, tal vez no iba porque le daba lata, no quería inscribirse en los registros porque nunca le dio un minuto para ir y prefería ir a hacer otra cosa, ¿ya? Pero tú te dieron un rol
que tú tenías y quieres fundamentarlo como si fuera cierto y te empezás a comportar disruptivo. Es difícil esto porque tiene, insisto, tiene muchos líos de cuestionario. Y yo lo que veo mucho en todo esto es que se preocupan un poco del tema de la muestra, no tanto del cuestionario. El cuestionario es la otra variable que te permite recoger los datos. Después el análisis tú lo podías hacer mal y lo podías hacer de nuevo porque están los datos. Si están bien sacados no hay ningún problema. Pero aquí Oye, hay una serie de asuntos que podrían ser problemáticos. De todas maneras, insisto, para esto lo mejor es mirar los resultados agregados, que no son garantías del siguiente proceso, pero son garantías de que se trabaja razonablemente bien. oye, quiero leerle unos superchats, perdonen, antes de que pasemos al próximo tema y a las próximas láminas, porque estamos como lentos. A ver, Indich, el único mérito que tiene Matei para estar en la pelea es pertenecer a la centroizquierda con camuflaje de derecha. Check, ya, muchas gracias por tu superchat. Andrés Criollo, doctor Andrés, nuevo miembro, muchas gracias, muy bienvenido. Dante González, no creo en encuestas, pero creo en las tendencias. Todos dicen que Kaiser va subiendo. Ojalá sea él quien gane, hace falta un golpe de timón. Gracias, Dante. Dante. No me deja subir. No. Qué raro. Ocultar, ya. Ahí. Estamos. Sigue en el superchat de Dante. Sí, sé, pues. No sé por qué. Muchas gracias, Dante. No me responde el computador, no sé por qué. Ahí, Chanta. Sí. Chanta, no sé para quién va eso, no quiero detalle. Gracias, Lorena. Tengo sospecha yo. Ya. No, puede ser chanta la encuesta, o sea, hay harta que se refiera a la encuesta, hay harta gente que no cree en la encuesta, o que cree cuando los datos les gustan. Sí, bueno, a mí eso me molesta bastante, la verdad. Esta pasión, esto está bien, pues sí, está bien, si no... O sea, imagínate la escuela que me quedó la otra vez que yo hice una medición que me parecía correcta en términos de cuestionario. Yo había hecho antes mal el cuestionario, efectivamente, midiendo los equipos de fútbol, y me parecía que Colo-Colo tenía la mitad de lo que aparece habitualmente. Entonces, y era razonable. Entonces, bueno, quedó la escoba, pero bueno, es la vida. A ver, Santa, después viene esto. Mayol, si dejo mi número de teléfono, ¿me encuestarían? ¿Cuál es la muestra de la encuesta? Criterios son 1050. Solo encuestan gente de Santiago. Saludo. Voy a seguir mostrando los superchats antes de... Soy nacional libertario y respeto mucho a Alberto. El tiempo terminó dando la razón. Acá, en tu cara, Poduje. Saludo, Iván, lo queremos mucho por mi parte. Rocío, te amo, eres preciosa. Bacán. Buenísimo. Gracias, Diego. Un gran comentario. Tú eres lo máximo por dejar ese superchat. Para esta hora de la mañana. Política chilena. Saludos, Teresa. Kaiser será el próximo presidente. Sin duda, es mucho mejor que el comunismo. Toda la razón, política chilena. Y acá se me paró de nuevo el computador. No sé qué pasa, que no me deja de repente sacar comentario y meter otro. Ahí. Gracias por la noticia, Alberto Poduje está feliz. Ya, dale con atacar al pobre Iván que no está presente. Ya. No, es la mente de polemista de las personas que nos están oyendo nomás, porque Alberto con Iván habían estado ahí en una pseudo polémica en una radio. Por eso, yo creo que por eso son los comentarios. No es para chaquetear a nadie. Sí. No, por supuesto. Ya, vamos a la... Espérate. Vamos a la siguiente. Oye, tenemos que ir rápido porque me quedan 10 minutos, tengo una reunión. No, ya, démosle con la Ya, vamos, a ver. Negocios que hacer. ¿Qué resultados proyectan los entrevistados? Esto me interesa. Lo explico rápidamente. Déjame leer la pregunta que le hicieron. Más allá de sus preferencias, ¿cuánto cree que obtendrán los siguientes candidatos en primera vuelta? Daremos puntaje aproximado y solo preguntaremos por los 4 nombres que marcan mayores porcentajes en las distintas encuestas. Ya, ahí estamos. Ya, lo que hacemos es lo siguiente, le decimos, mire, a ver, ¿usted cree que Jara va a sacar 15%, 20%, 25%, 30%, 35% o 40%? Los mismos puntajes para todos, de 15 a 40, ¿ok? Y vemos que Jara tiene su mayor frecuencia en el 30% y tiene un fuerte contingente de gente que le dice que tiene 35, incluso 40%,
¿ya? Esa es la imagen de ellos, pero también tiene un fuerte contingente que está en 25. ¿Ya? Esa es su posición y por tanto uno podría a partir de eso decir, ok, está posicionada la gente tiene una visión de ella que va a liderar la primera vuelta claramente, ¿ya? Porque está moviéndose en esa órbita de 30 y un poquitito más. Vamos a la siguiente. Cast, estamos ahí. No apareció Cast. Si acá está, pues. Ahí está. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Cast. José Antonio Cast se concentra con mucha fuerza en el 25%, pero tiene además otro 19% en el 30% y otro 20% en el 20%. Es decir, seguimos más o menos en el órbita 25%, ¿no? Y tenemos por otro lado en 30, en 35 y en 40 otro 20%. Por tanto, en realidad, más de 25 le están diciendo. ¿Ya? Matei, en cambio, tiene un 31% en 15%, que hay gente que le asigna un 15%, un 30% en 20%, o sea, tiene un nivel de favoritismo muy bajo, tiene un 22% en el 25%, y de ahí para adelante solo suma 17% sobre 30%. Es decir, tiene una situación bastante dramática en términos de percepción de voto, o sea, su percepción, su voto. Y esto, perdónenme, pero esto es objetivo porque está en la misma encuesta. O sea, la percepción de voto, ¿ya?, de Evelyn Matei respecto a su propio voto, por lo mismo que contestaron con los votos anteriores, supongamos que yo estoy equivocado, pero el problema es que ya contestaron la misma gente, está diciendo que ellos creen que tiene muy pocos votos, menos de los que tiene. Entonces eso es interesante, o menos de los que tiene en comparación con los otros. Y Kaiser tiene... O sea, eso es muy malo para Matei que la mayoría esté ahí en el 15 y 20, po. Muy malo, porque no tiene cómo absorber votos de terceros. Claro, ¿Ya? exacto. Pero a Kaiser le pasa algo parecido. La mayor parte, el 50%, más del 50%, le da el 15%. Y si está con 19, debería estar más bien en el 20 eso. Y Claro. si Kast hasta tiene una imagen en 27 puntos, es un tremendo problema para Kaiser. ¿Ya? Entonces su tasa de crecimiento se ve perjudicada por eso. ¿Ya? Entonces, esto nos indica que, y si ustedes se fijan, es exactamente el resultado que las otras encuestadoras dan. O sea, la gente tiene la percepción de las encuestas que está mirando. Y por eso el juego de las encuestas es tan importante en todo esto. Claro, porque influye mucho. Claro. Yo ahora, ¿sabéis qué? Quería preguntarte un poco, Alberto, por esto, que es como lo que decía yo. Yo no sé si cuando muestro eso se ve el cursor de mi computador. Sí, se ve. No se ve solamente el Polymarket. Ah, pero se ve fija la imagen, ¿no se ve el cursor? También se ve el cursor. Sí. Ya, acá tenemos el 23 de octubre, Cast estaba con 72% de las apuestas, porque digo, pongo Polymarket acá porque tiene que ver un poco con eso, con quién cree usted que va a ser el próximo candidato, ¿no es cierto? Cast estaba el 23 de octubre con un 71%, hoy día está con 64%. Se ve una baja bien abrupta después del debate. Ahí donde estoy ahora, es el 26 de octubre, día del debate, Kast tenía 67 y ahí tiene una baja muy importante que llega, porque tú quedas 63. Kaiser tuvo en cambio un alza ahí después del debate. Está con, ahí está, con 15,4% el día del debate y llega a 20%. Ahora las tendencias tendieron a normalizarse, volvieron un poco a las cifras normales, salvo Evelyn Matei, que sube sustancialmente. Kast queda con 64, Johannes está con 17 y Evelyn Matei con 8%. Ahí es el único dato, aparte de las encuestas, o sea, el único dato que en algún sentido está coincidente con lo que dices tú. O sea, con Evelyn Matei al menos al alza en este contexto. ¿Por qué este tipo de sistema podría ser predictivo o más predictivo que una encuesta? No, yo no veo ninguna razón. No hay ninguna razón científica para que sea más predictivo. Lo que mide es un clima. Y es muy bueno para entender el clima. ¿Eh? Porque yo estoy jugándome plata. Entonces, Sí, estoy apostando a una percepción. ¿Ya?
Y no puede ser que esa gente que apuesta plata y que está dispuesta a apostar plata, no solamente a dar una respuesta a un señor que me está haciendo una encuesta, lo hace con criterios más objetivos que aquel que No, yo estoy responde una diciendo, encuesta. Yo digo, por ejemplo, no, ¿no? Vivo en un entorno X y resulta que me doy cuenta de que, no sé, toda la gente que yo conocía que votó por Boric hoy día vota por X candidato, por Matei. Ya, entonces yo apuesto sobre la base de cierta información y esa información que ha incorporada en ese mercado. O yo tengo encuestas personales, apuesto, ¿te fijas? No se puede confiar más en el apostador que en el que responde un cuestionario. bueno, no sé si tú confías más en un drogadicto que en una persona no drogadicta, pero mira, no, evidentemente, pues evidentemente no. Primero porque no hay ninguna metodología, segundo porque tú dices, sí, te estás jugando plata en todo esto. Sí, pero no estás jugando esa plata de inversiones, no estás jugando un juego en el cual también hay elementos de primitivos, o sea, Impulsividad, hay un tema, impulsividad. hay impulsividad, hay una cuestión primitiva de querer ganar, de que esto tú sabes que además genera un efecto, de que esto mueve la aguja, y entonces empiezan a jugarse este tipo de cosas. Mira, yo conozco una persona que viene de una familia con bastante dinero y su familia le enseñó una cosa muy interesante. Le dijo, mira, él dijo cuando era muy pequeño, dijo, me gustaría, si alguna vez es privada el equipo de la U, me gustaría comprar acciones o ser dueño de eso. Y en su familia le explicaron, le dijeron, mira, si a ti te gusta la U, compra acciones de Colo-Colo. ¿Ya? Porque no vas a hacer, o sea, primero porque si gana Colo-Colo y pierde la U, no vas a estar tan contento, pero por lo menos te sirvió de Haber algo. ganado plata. ¿Ya? Sí. Entonces es más pragmático. Pero además, tu capacidad de tomar decisiones razonables y no querer contratar a Messi, ¿ya? Y gastarte toda la plata que tiene, ¿ya? Es mucho más razonable como probabilidad de tomar decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, creo que en esto vale lo mismo. Si yo hago una investigación, tendríamos que hacerla con la gente que está apostando, ¿cuál es la probabilidad diferencial de que tomen una decisión que es irracional? ¿Ya? Eso es lo que es interesante saber. Te pongo un ejemplo. Yo eso sí lo medí hace varios años. De la gente que entraba a la Universidad de Chile para estudiar en la Universidad de Chile, el 40% eran de la U. Y en el país era un 19%. O sea, una de las variables de selección de la universidad era ser del equipo. Y en la universidad había muy poca gente que le gustara la Católica. Era gente rara, como Boric, ¿ya? Entonces, esa era la situación. Entonces, tú te fijas, y eso en general pasaba solo en facultades como son muy prestigiosas en el ámbito universitario dentro de la Chile, que es medicina y derecho fundamentalmente, ni siquiera tanto en Bochef pasaba eso. Entonces, esos elementos, ¿ya? Son cruciales a la hora de la decisión, cuando dice, no, es que la gente toma decisiones racionales, incluso en puestos de alta, hay mucha conducta completamente irracional. Por tanto, las metodologías que están hechas, están diseñadas, han sido probadas desde los años 60, a veces han fallado, por supuesto, en todas partes del mundo pasa, es más difícil cuando hay malestar social, todo eso es cierto, ¿ya? Pero son las metodologías que tenemos. Esto otro, cuando tengamos un tracking súper largo, vamos a poder analizar todo juntos y vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Sí, bajo ciertas condiciones, aplicándote este filtro, seguro que hay una continuidad matemática que uno le aplica un cierto filtro y te da un dato, no tengo ninguna Alberto, duda, pero hay que diseñarlo. ¿no estamos en veda a todo esto? No estamos en veda, mañana. Bueno, hay que empezar a hablar como No, confidencialmente. mañana. Hoy día todo el día está libre. Ya. A ver, Andrés Criollo, ¿sienten que la estrategia de Kast será atacar a Kaiser en el próximo debate por el crecimiento de Kaiser? Yo voto Kaiser, dice. Después, Familia Forever, muchas gracias a todos por su superchat. Saludos. Sea Casos o Kaiser, lo bueno es el cambio. Respecto a datos, solo le creo a Polymarket. El resto está financiado por los interesados.
la ruta 4K está funcionando muy bien. Llegaremos al 25%. Si una persona así dijera con mi nombre que estoy financiado por tercero, lo demando en este mismo instante. Si quiere lo dice y lo demando ahora mismo. Acá estamos. Yo creo que no vale la pena enfrentarse judicialmente. No, yo prefiero decirlo porque ¿sabes qué? Lo que pasa es que este tipo de desconfianza gratuita por completo, así como me tinca que... ¿ya? Yo creo que hay estructuras de conflictos de interés que son razonables. Cuando a mí me dicen, oye, pero tú trabajas con Darío, entonces hay un conflicto de interés, obvio, y tengo que demostrar que mi trabajo supera ese conflicto de interés. ¿Ya? Está bien, eso lo entiendo, pero este tipo de cuestiones, así como a la gratis, ¿ya? Cuando además uno está poniendo plata para hacer las encuestas, no es que estáis ganando, entonces no me jodas. O sea, bueno, entendible. ¿Cuál ejemplo es más hueón? ¿El del suicidio o el de la urgente? De usted les crea Mayol, también crean los taperotistas. Buen día a todos. yo le hago un curso de sociología cuando quiera, se lo hago gratis. Yo 3 creo que, horas, sí, no más tiempo. yo Pero creo que hay cuando quiera, cuando quiera. Yo no le puedo hacer de tarotista porque de eso sí que no cacho nada. Después. Ahí Garín puede ayudarlo. ¿Quién? No, Garín. no. No sé, pero la verdad es que No, es muy desagradable y esto se exacerba mucho en periodos electorales. Lo que decía la Rocío al comienzo, ¿no? O sea, todo el mundo te habla de las encuestas hasta que no les gustan los resultados de las encuestas. Cuando les gustan los resultados de las encuestas, las promueven, las validan. Y uno ve que todos los grupos hacen esto. O sea, vimos a Chile Vamos pasar, no sé, varias semanas en que, oye, Evelyn remonta, que el voto oculto, que los nulos por Matei, una cuestión ya que no hayan que inventar. Y terminan diciendo no hay que pescar tanto las encuestas, ya después de que llevan, no sé, 6 meses evaluando las encuestas. De repente también los grupos de apoyo a Kaiser han tenido esto, o sea, la encuesta de Mayol nos sirve, le damos aire, cuando la encuesta de Mayol no nos sirve, ya está todo vendido. Entonces, yo invitaría... Hace 2 meses estaban todos en contra de la encuesta, ahora están todos a favor de la encuesta de Kaiser. Yo creo que hay que hacer un llamado a salir del fanatismo, entender que uno puede hablar con personas que piensan distintas, que uno puede tener hipótesis distintas, puede tener desconfianzas también legítimas, pero hay que distinguir entre la desconfianza y la certeza respecto, como dice bien Alberto. Nosotros no puede decir, bueno, ¿qué clases de intereses tendrá acá esta persona? ¿Confío o no confío? Y puede que la respuesta sea negativa, no confío. Pero entre eso y decir, no, esto está financiado, bueno, tratar de evitar afirmar taxativamente cosas que uno en verdad, por último, no sabe. Incluso aunque las crea, no sabe. Yo creo que en FNM tratamos de ser muy rigurosos en ese sentido, distinguir lo que son opiniones, suspicacias, sospechas, por último. Incluso especulaciones. O especulaciones y lo que son hechos. ¿No? Y todo eso además es legítimo que se plantea la especulación, se plantea como tal, porque además esas especulaciones abren la posibilidad de una discusión, de un análisis. Claro, de más opiniones, sí, pues. Claro, tiene más oportunidades. No pesquen, grande Mayol, tremendo trabajo, voto 4K. Oye, yo creo que lo que dice la Tere es la clave, como las encuestas no son un guía espiritual, así nosotros seguimos esta encuesta y vamos a morir por la encuesta, no, son datos, para mí son datos, y uno los mira todas. Mira, yo lo que propongo con las encuestas lo puse en una columna y dije, mire, que el Ministerio Secretario General de Gobierno, ¿ya? El tema de la veda, pensémoslo, analicémoslo más, pero es medio estúpido, pero ya, ok. Hay un problema que es cierto y es que las encuestas inciden. Entonces, que cada encuesta se vea la obligación cuando va a publicar, ¿ya? Y tenga que dedicar un día a entregar todo en el ministerio con toda la base de datos, con todas las cosas, para que y quedan públicas. La base de datos, además. La base de datos uno la mira, ojo, y dice, mira, esta cuestión es una base de datos real, para empezar. ¿Ya? Porque hoy día yo técnicamente podría ir y agarrar y decir, oye, tengo una empresa de estudio de mercado, esta es mi metodología, y este es el gráfico, ¿no? Y podría no tener nada. Claro. ¿Ya? Entonces podría haberla mandado a hacer con, no sé, a Rusia. Exacto, o sea, tú podrías hacerla, hice una cuestión por internet, la publico, qué sé yo, invento una metodología que hice, qué sé yo. Entonces yo creo que es bueno que haya algún mínimo de
lugares donde estén disponibles para que uno pueda ver muchas encuestadoras. También yo he conocido gente que ha tratado de armar encuestadoras. Conocí una persona hace un par de años, me lo encontré en un café y me dice, oye, estoy tratando de adelantar una encuesta, me ha ido súper mal, sacaba todos los meses una cuestión, no lograba tener prensa, le costaba un montón. Si eso todo se pusiera en un lugar donde todos pudieran ver todas las encuestas que se están haciendo, yo creo que sería valioso, ¿me entiendes? Y Claro, porque todos, pueden haber más que no son populares y claro, y que no y las todos conocemos. podemos escrutar a los otros, ¿me entienden? Porque, Sí. y podemos decirle, oye, a mí me llama la atención lo que hiciste, ¿cuál es el cuestionario? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué sé yo? Todas las preguntas y estés obligado en el fondo a contestar y dar datos al respecto. Yo creo que eso daría mucha más transparencia porque hoy día efectivamente a mí me parece que no Es está bien como complicado, está, es complicado honestamente. por lo que dices tú, porque tienen mucha incidencia, entonces Sí. van creando opinión, entonces es preocupante, uno no O sea, es sabe parte de la campaña ya. cómo. Ya es parte del diseño de campaña, cómo lo haces con la encuesta. Mm, mm. Sí, y es Oye, complicado, una, complicado. una, una pregunta breve. Cuando los partidos políticos o los candidatos en campaña mandan a hacer sus propias encuestas, porque esto lo hemos escuchado, no, yo tengo la mía. Como Sí. la mandaron a hacer en su distrito, preguntando lo Sí. que a ellos les interese. ¿Usan las mismas encuestadoras? Muchas veces no, ahí hay como un mercado B bien riesgoso, de que valen Sí, una me acordé por encuesta, lo que de la transparencia de vale los datos, pueden una ser cuestión súper que chicos. valen 200 lucas, 500 lucas, 1 millón de pesos. Allá hay cualquier cosa, no, no, Bueno, depende, pues, Alberto, porque depende de lo que se mida. Supongo que hay encuestas más fáciles de hacer que otras. no, es más difícil mientras más chico el lugar. Ah, sí. Sí, Ah, ya, ya, perfecto. es más Ya. difícil. No, bueno, Bueno, pues muy, Alberto, vamos a estar contigo. ¿Dónde vaya a estar el día de la elección? en Biobío y en Agricultura. En Biobío a las 9 y Agricultura a las 8, creo. A las 8 de la noche. Sí. ¿Ya? ¿Podemos agendar contigo una cuestión para recibir los resultados, tipo 7? En principio sí, no tengo nada de momento, pero 7 hasta las 7. Todo esto va a ser remoto. Pensaba estar Perdón, durmiendo en esa hora un rato. perdón, ¿a qué hora tú en agricultura vas a ir presencialmente o vas? Sí, físicamente, físicamente. Ah, ya no, entonces tenemos que agendar una cuestión más tempranito. Pero los resultados ya se empiezan a saber tipo 6, 5 y Sí. media, ¿no? Sí, a las Ya, 6 ya hay tendencia. busquemos Sí, por ahí, un horario por ahí. Así que ya. anótalo al tiro para que no te comprometas. Oye, déjame, ya, termino de mostrarlos. A ver, aluminio son los que no salen de cámara de eco. No sé lo que es eso. Yo creo que Ustedes, era para otra persona, pero bueno, está bien. Los muestran. aluminios como cabeza. La Yo confianza de la mayor es que es académico. Ya, Alberto, ahí está Indy defendiéndote. Después, el señor Mayol ha sido muy acertado. Yo veo que claramente la curva de Kaiser subiendo y la de Cas bajando, siempre confiando en usted, estimado. Mira, acá tenía un No, no, grupo. Pitolo, gracias por el super chat, pero nunca Tengo, confíes tanto en nadie. tengo ropa. A ver, acá. Mayol, gracias. Soy de la otra vereda tuya. No pesques, puro perkin en internet. La carga de la prueba está en quien escribe. Bueno, es verdad. Mayol, oye, que hay harto mensaje de Mayol. Acá, la gira de Kaiser es la más exitosa, sin duda. Si es que La yo gira creo ha que estado buena, por lo menos en la región del es más Biobío. novedoso. Ya esto otro, la señora Evelyn Matei, que ya como va como en la quinta campaña, José Antonio Caz también, o sea, como que empieza a dar lata. Marcelo Canovio, gracias, un saludo a toda la comunidad pudú de Chile. Mesura y Mesura y esperanza. esperanza. Ya. No veo a Alberto haciendo todo esto para que salga un candidato de izquierda, si tampoco va a ser invitado a ser parte del gobierno. La gente que lo insulta es porque su candidato no va bien. Ya. A ver, hagan un debate de encuestadora. Ah, Genial, me encantaría. estaría entretenido. Sí. Ya. A ver, Bueno, muy entretenido. Gracias por el trabajo que hacen, porque lo hacen por Chile. Mauricio, o sea, ya, muchas gracias a todos por su super chat. A ver, déjame ver, no se me queda nada. yo me tengo que ir sí o sí, porque tengo Sí, ya. sí, sí, bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Rocío, bien iluminadora. Ahora viene el escrutinio de Alberto Mayol en 2 semanas más, pero antes de eso Sí, seguramente vamos a tener otro programa. Así que ya, nos vemos. Ya lo vemos. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. nos vemos. Adiós.